Benditos amados en Cristo Jesús, Dios los bendiga, los fortalezca y los establezca en la verdad. Por su gracia y misericordia Dios nos ha permitido estar aquí para poder contemplar y alabarle y asimismo también para poder transmitir la palabra de verdad que nos ha permitido transmitir o brindar por su gracia y por su misericordia. Por lo tanto, tenemos este tema el día de hoy que es no seamos oidores olvidadizos. Todo esto viene de la línea que venimos hablando de imitar a Timoteo y pues también el otro punto que venimos tocando de corregir lo que está incorrecto en la doctrina con respecto a que Timoteo fue enviado para que corrigiera lo que estaba erróneo, para que no enseñara una diferente doctrina. Y que ciertamente nosotros, en algún momento puede ser que Dios nos envíe a la manera de Timoteo, pero más el hecho que nos pueda enviar es tener la confianza que la doctrina que nosotros tenemos sea verdadera, porque obviamente para enviar a alguien a corregir lo que está equivocado, tenemos que tomarlo de alguien que está haciendo lo correcto, lo bueno, ¿verdad? O sea, no podemos tomar a alguien que está haciendo las cosas mal y enviarlo a otro para que corrija lo malo. Regularmente para una labor así se envía a alguien que es de relevancia y que en testimonio y en otros aspectos tengamos nosotros la confianza para enviarlo, ¿verdad? Por esa razón a veces a los supervisores se ponen personas de confianza para que hagan lo que tengan que realizar, ¿verdad? Para que uno no esté como que preocupado que va a hacer algún alboroto o otra cosa. Entonces la mejor idea es enviar a alguien de confianza, enviar a alguien que uno puede estar tranquilo de saber que él está haciendo las cosas de manera correcta, ¿verdad? Sin preocupaciones de saber qué van a hacer. Entonces, por eso envían a Timoteo, porque sabían cómo era Timoteo, la formación que tenía, la confianza que tenía. Inclusive en su momento hablamos de que posiblemente una de las razones por las cuales Pablo tomó a Timoteo en sus viajes misioneros era porque Pablo había visto el testimonio de Timoteo, que claramente dice que en ambas regiones ya era conocido y era de buen testimonio. Entonces, no necesariamente era bueno, agarremos a Timoteo, sino que también Timoteo era buen testimonio y también por consecuencia es de ejemplo para nosotros. Inclusive por esa razón Pablo enviaba a Timoteo en este caso a la iglesia de Primera de Corinto, porque decía que al verlo a él se iban a recordar del proceder del apóstol Pablo, cómo es su forma o vivencia en el Evangelio. Por eso es importante este tema. En este caso, el día de hoy es enfocarnos en la parte de no seamos oidores olvidadizos para poder dar continuidad a lo que venimos, a la línea que venimos tocando. En este caso vamos a orar para que el Señor nos ayude para poder dar continuidad a este tema. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, amigo y socorro nuestro, amado de nuestro corazón, ayúdanos hoy para poder entregar nuestra vida a ti, para poder congregarnos en tu palabra, en tu verdad, y nosotros poder expresar la palabra de verdad como tú la necesitas. Por favor, ayúdanos que cuando hablemos la palabra pueda ser transmitida como tú lo necesitas y que las personas que escuchen atentamente, eh, buscando la enseñanza que tú les quieres brindar a ellos y que quites toda distracción que pueda quitar eh, de escuchar la palabra con claridad, que pueda ser entendida la palabra que podamos transmitir para la alabanza y la gloria de tu gracia. Ayúdanos, amado pastor, dirígenos y declaramos desde ya, Padre, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En nombre de Jesús vamos a entrar en materia, dirían algunos hermanos. Entonces, como mencionamos, estamos aquí para hablar de no seamos oidores olvidadizos, que ya es venimos hablando de una serie de temas relacionados a ello. Recordemos de que hay un punto principal que Jesús dijo, que inclusive lo vamos a leer, que Jesús menciona y dice que todo aquel que escucha su palabra y es hacedor de la palabra, lo comparará a alguien que fundó su casa sobre la roca. Y hemos resaltado de que no es solo es escuchar la palabra, no solo es escuchar un mensaje, no solo decir qué bello y qué bonitas son las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Sino que también es el hecho de que eso que oímos, buscar ser hacedores de la palabra, no solo oidores, sino también hacedores. Y hemos hablado de que desde el oír al practicar hay como, por así decirlo, un abismo o hay cosas en el medio que pueden estorbar que nosotros llevemos a cabo la palabra. Y entre una de ellas no necesariamente va a ser el enemigo, porque a veces nosotros le echamos la culpa al enemigo, algo así como cuando alguien le echa la culpa a otras personas, otras cosas, ¿verdad? O alguien le echa la culpa al gobierno, o alguien también le echa la culpa a Dios, porque sí,
sin entender que hay cosas que son parte de nuestra mala forma de vivir que aprendimos de nuestros padres o que nosotros adquirimos o adoptamos malos hábitos en las situaciones, en cuestiones del alma, ¿verdad? Ciertamente también hay espíritus, también hay demonios, también hay entidades espirituales que van a buscar impedirnos, pero también hay una parte de nosotros como responsabilidad. Entonces, si nosotros no nos adentramos en buscar la práctica de la palabra, pues obviamente no lo vamos a lograr porque ya es parte también de nuestra formación. Y por esa razón, desde que en este caso Santiago hace una referencia a ser oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y él lo coloca como oidores olvidadizos. Ya anteriormente en el caso del libro de Hebreos, vimos que el escritor de Hebreos habla de que somos, a veces nosotros somos tardos para oír, somos lentos para cumplir la palabra, ¿verdad? Y por esa razón, cuando deberíamos ser ya maestros, realmente no somos maestros, sino que somos aún discípulos o alumnos en el sentido de conocer las cosas básicas, ¿verdad? Entonces, basado en esto también, esto es lo que, aquí la línea, en lo que venimos hablando de imitando también a Timoteo. Claramente esto que estamos mostrando solo es una parte de lo que ya hemos visto, porque hemos visto varios temas. Pero en este caso no enseñan diferentes doctrinas. Desde ahí ese tema fue que comenzamos a desglosar ciertos puntos. Entonces, en este caso hablamos de que una diferente doctrina viene de un diferente maestro. Hablamos también de que qué es doctrina. Hemos hablado también de la doctrina en otros aspectos como lo que es la revelación, la ciencia, los salmos, la profecía. También la parte del fundamento de la doctrina, es decir, que alguien puede tener una doctrina pero no está en el fundamento. Como lo dijo el libro de Filipenses, que algunos predican por contienda o envidia, pero otros predican amor. Es decir, que los que predicaban amor estaban en el fundamento y los que predicaban por medio no estaban en el fundamento, ¿verdad? Aunque la doctrina de predicar es la misma, pero no estaban en el fundamento de la doctrina que es el amor. 5. La doctrina en la práctica, es decir, que la doctrina específicamente es para practicarse. Oyendo la doctrina de Jesús, que ya mencionamos también de que debemos estar atentos a escuchar la voz de Jesús, eh, identificar cuál es la doctrina que Jesús nos está hablando, y para eso nos va a servir el ejemplo de Berea, y tenemos preguntando sobre la doctrina de Jesús. También hablamos de preguntar porque recordemos de que nosotros no necesariamente podemos suponer lo que Jesús está diciendo, debemos aclarar realmente lo que Jesús está diciendo y por eso tenemos que acercarnos a preguntarle. Por eso en la parábola del sembrador, ellos le preguntan a Jesús qué es lo que está diciendo Jesús. O sea, explícanos esta parábola. Y Jesús le dice, para ustedes es el misterio del reino. ¿Para quiénes ustedes? Para ustedes los que se acercaron a preguntar. 8. Oyendo la doctrina que necesitamos. Ya hablamos de que cada quien necesita ciertas doctrinas a escuchar o enfocarse, ¿verdad? Que ciertamente uno podría querer aprender el Apocalipsis, pero Dios nos puede mandar a aprender del bautismo en agua o qué sé yo, la imposición de manos o algún otro tipo. Y puede ser que alguien que esté enfocado solo en la doctrina básica, yo le puedo decir, mira, avanza a más, ¿verdad? Avanza a una doctrina más profunda o un alimento sólido, como lo que habla Hebreos capítulo 5, pero eso ya lo va a decidir Dios porque Él es nuestro maestro. Si nos acercamos a Él, Él nos va a decir qué es lo que necesitamos nosotros. 9. No seamos tardos para oír, fue lo que hablamos la semana pasada, que habla de tardos. La palabra tardos hablaba como lentos, o también hablaba de perezosos u holgazanes para cumplir con la doctrina, porque ya hablamos también de que oír hace referencia a obedecer. Entonces habla que alguien es holgazán o perezoso, y perezoso también habla de aquel que no tiene ganas o aquel que está desmotivado para hacerlo, ¿verdad? Entonces eso puede retardar, puede envolver de que sea difícil que nos expliquen, nos hablen algo con la doctrina porque no hemos puesto en práctica las primeras. Y el día de hoy es no seamos oidores olvidadizos. Vamos a leer otra vez Mateo 7, 24, 27, que es la base de lo que hemos venido hablando siempre. Dice de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces vemos que en este caso de lo que Jesús está enseñando, habla de que la persona que edifica la casa sobre la roca es aquella persona que hace.
No habla solo de oír, es decir, que alguien puede estar en la iglesia escuchando 4 mensajes, pero es necesario que lo pongan por práctica. No estamos diciendo que sea malo que alguien esté en la iglesia escuchando 4 cultos, 4 prédicas, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es de que lo que Dios necesita también es de que eso que oímos lo practiquemos. No, tampoco estamos hablando como hay personas que dicen, de nada le sirve a uno leer la Biblia 20 veces, dicen algunos, si uno no la pone en práctica. Y yo a veces creo que es un poquito de ignorancia lo que ellos hablan, porque me imagino que no han leído la Biblia 20 veces, porque alguien que ha leído la Biblia 20 veces sabe lo que significa leerla 20 veces. Si uno con 5 veces, a veces que uno ha leído la Biblia, que uno las tiene tal vez contadas, uno sabe los cambios que hay, ya no digamos alguien que lee la Biblia 20 veces, ¿verdad? Entonces, hay un poco de ignorancia cuando hablan de eso, pero sí es cierto que nosotros debemos buscar el cumplimiento de la palabra. Pero a veces también esas personas que dicen de que de nada sirve leer la Biblia si no se pone en práctica, uno, no leen la Biblia y tampoco la ponen en práctica. Entonces, eh, tampoco es que estén dando un buen ejemplo, ¿verdad? Pero sí es cierto que Jesús dijo que lo que digamos, busquemos ponerlo en práctica. Pero ya mencionamos de que hay muchas situaciones acá, porque a veces pensamos todos que estamos llevando a la práctica la palabra, pero también nuestra forma de vida no demuestra lo que decimos, ¿verdad? Regularmente recordemos de que la Biblia nos enseña que nos examinemos a nosotros mismos, que no demos por sentado que ya sabemos algo. Pues eso se habla de examinar. Cuando nosotros estamos en la universidad o en el colegio, o inclusive cuando alguien va a sacar la licencia de conducir, o algunas otras cuestiones, nos pasan un examen. ¿Cuál es la idea de pasarnos el examen? Para salir aprobados, para verificar si efectivamente decimos que sabemos lo que sabemos. Por ejemplo, cuando uno está, digamos, de quinto primaria o sexto primaria, nos das un examen, porque uno puede decir, nos puede decir, ¿se aprendieron todos? Sí, nosotros decimos, sí, aprendimos todo, ¿verdad? ¿Lo entendieron? Sí, sí, lo entendimos. Entonces, cuando nos pasan un examen y de repente nuestra nota es de 2 puntos, significa que estamos engañándonos, que decimos que sí entendimos, pero ya cuando nos pasaron el examen no entendimos. Y por eso también hay ciertos profesores que nos dan ejercicios o prácticas o le llaman, o inclusive algunos le llaman laboratorios para ver si realmente entendimos lo que se está hablando. Por eso son los ejercicios. O inclusive para practicar lo que se nos ha dado para que nos ejercitemos en ello. Por eso inclusive en la caligrafía lo que nos ponen es hacer claramente ejercicios para ir mejorándola. Es decir, si no lo ejercitamos, no vamos a poder lograrlo. En este caso, Jesús hace un énfasis en eso. El que me oye y el que las hace, no solo el que oye. Pero también traigo a razón el hecho de que seamos específicos en el área de hacer, porque podríamos pensar que sí estamos haciendo, que también yo lo he hablado, que a mí me pasó en su momento. Según yo era un hacedor de la palabra hace muchos años, pero conforme fue pasando el tiempo y me fui dando cuenta, me fue dando cuenta que no era un hacedor de la palabra, en el sentido de la diligencia de la aplicación. No estamos hablando de que uno lo puede hacer por inercia. Inercia estamos hablando de que de repente se presenta una situación, uno se recuerda en el momento de la palabra, que ni siquiera es que uno se recuerde, sino que el Espíritu Santo le trae a uno a recordar y uno hace lo que puede para salir adelante. Estamos hablando de que uno lee la Biblia, estudia para saber cómo llevarlo a la práctica. No solo porque medio le acuerdo que oí algo en el culto, ¿verdad? Y por esa razón es lo que vamos a leer ahorita con Santiago. Porque Santiago también hace el mismo énfasis de lo que hace Jesús, ¿verdad? En este caso en Santiago capítulo 1 del 22 al 25. Entonces en el versículo 22 que estamos viendo acá, nos damos cuenta de que él habla, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Eso qué significa? De que el problema de la congregación que se estaba presentando de la carta de Santiago hace razón de que hay personas que no están siendo hacedoras de la palabra y que es necesario dejar de ser solamente oidores y comenzar a ser hacedores. Y aquí también dice, engañándoos a vosotros mismos. Entonces habla de 3 cosas, que necesitamos ser hacedores, necesitamos dejar de ser olvidadizos y no tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Inclusive eso también la palabra lo enseña el libro de Isaías. Dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Es decir, de que para nosotros ser hacedores, en este caso aquí, ser hacedores,
necesitamos dejar de ser oidores, perdón, oidores olvidadizos. Si nosotros dejamos de ser oidores olvidadizos, vamos a poder ser hacedores. Vuelvo a repetir, como lo dice el apóstol, perdón, el libro de Isaías, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Caso contrario, nos vamos a estar engañando a nosotros mismos, pensando que somos hacedores, pero realmente no lo somos. Ahora, vamos a continuar leyendo el versículo 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces nos habla de cosas bastante importantes. Dice, mira atentamente. Y la otra palabra que usa es persevera. Y esto es parte de lo que él está hablando para dejar de ser oidores olvidadizos. Ahí claramente habla de que hay personas que, voy a leerlo mejor acá. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es oidor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, que no realmente le puso atención a cómo era. Entonces aquí nos habla algo bastante importante con respecto a esta situación de ser hacedor. Y vuelvo en el caso de que a veces podemos pensar que estamos cumpliendo, y por eso hago bastante el énfasis, y también lo menciono por mi forma de vida y mi experiencia, ¿verdad? Que uno piensa que es hacedor de la palabra, pero inclusive cuando uno habla con otras personas, hermanos en Cristo, uno se da cuenta a veces también de que uno no es hacedor porque está viendo cómo ellos están viviendo y cómo ellos están progresando. Y por lo tanto, uno se puede preguntar qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué yo no tengo esa manifestación o ese ejercicio? Hay algo que estamos haciendo mal. Pero a veces no nos gusta eso, ¿verdad? No nos gusta que nos digan que estamos haciendo lo mal, o no nos gusta entender de que ya pasamos tal vez años y no hemos logrado muchas cosas. Pero es bueno entender que tenemos un error, porque si tenemos el error, sabemos cómo arreglarlo. Si no sabemos que tenemos el error, ¿cómo lo vamos a arreglar? Entonces, también para poder entender esta parte de oidor olvidadizo, también vamos a ver palabras, porque claramente alguien puede decir, no, es que está hablando aquel que se olvida de la palabra. Pero ya cuando entramos en el detalle de qué significa la palabra olvidadizo en el original, inclusive en nuestro idioma español, nos puede dar razón de qué quiere dar a entender con oidor olvidadizo. Y también vamos a entrar en ciertos detalles, ¿verdad? Entonces, la palabra olvidadizo es la 1953. En el griego, que es epilesmone, que dice que es de un derivado de la 1950, que es negligencia, y se ha traducido como olvidadizo. Es decir, que la palabra más adecuada es negligencia o más literal, pero posiblemente bajo el contexto de lo que está hablando el apóstol, perdón, el apóstol Santiago, hace referencia de alguien que es olvidadizo. Es decir, que la negligencia o el espíritu de negligencia o la formación negligente provoca un olvidar algo. También vamos a ver esta derivado, porque esta deriva de algo. Es decir, que derivó de una palabra. Entonces, cuando vemos esta palabra que es epilatsanomai, que es la 1950 o 1950, dice que viene es una palabra compuesta que viene de la 1909 y de la 2990. Entonces dice que es perder de la mente. Por implicación, ser negligente o descuidar. Es decir, que una persona, y lo ha traducido como olvidar. Esto lo han traducido en la Biblia Reina de las 60. Entonces vemos como descuidar algo o ser negligente en algo. Entonces vemos que la palabra negligencia puede ser para nosotros un poquito desconocida. Descuidar es más entendible, ¿verdad? Entonces vemos que en ambos puntos, tanto en las dos palabras anteriores, habla acerca de ser una persona negligente o tener negligencia.
Pero también aquí habla de perder la mente, que su mente está en otro lado. Cuando a veces cuando uno le dicen a uno, está como en la luna, ¿verdad? Entonces está uno perdido en algo, en otros pensamientos, en otras razones. Cuando vamos a revisar la palabra epilatzanomai, que recordemos que es una palabra compuesta, ¿verdad? Que esto viene aquí y este para acá. Es una palabra compuesta, así también como la palabra epilesmone, es una palabra, se miraría como una palabra compuesta, porque ya hemos resaltado varias veces aquí en estas reuniones que la palabra epi hace referencia a algo que es mayor, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, por ejemplo, los sábados, con ginosco y epiginosco, es decir, ginosco habla de un conocimiento general, un conocimiento básico, pero cuando hablamos de epiginosco, el epi hace referencia a algo más alto, así como cuando alguien dice eso fue épico. Entonces habla de que algo es mucho más grande, ¿verdad? Es mucho más fabuloso, más grande, más extremo. Entonces cuando se habla de epiginosco, ya habla de un conocimiento profundo y detallado. Es decir, uno habla de una generalidad y otro habla de una mayor, en este caso, el conocimiento más profundo, ¿verdad? O más detallado. Entonces, este epi nos habla de que hay algo que está ejerciendo un peso, una situación mayor con ello, ¿verdad? Es decir, que, vamos a ver aquí, vamos a ver las palabras, igual lo coloqué aquí para entenderlo. Epi dice que es preposición primaria, propiamente significa superimposición de tiempo, lugar, orden, etc. Relación de distribución con el genitivo, es decir, sobre, encima, etc. De descanso con el dativo, a, sobre, etc. De dirección con el acusativo, hacia, sobre, etc. Se ha traducido como espacio en el tiempo, untar, verdad. Ok. Y la otra palabra que, perdón, también dice, en compuesto retiene esencialmente el mismo sentido a, sobre, etc., literalmente o figurativamente. Y la otra palabra que es epiletzenomai, en este caso es lanzano, dice que de la siguiente manera, forma prolongada de un verbo primario que se usa solo alternado en ciertos tiempos y yacer escondido, literalmente o figurativamente. A menudo usado en adverbio ignorantemente sin saberlo. Entonces aquí lo han traducido como esconder, ignorar, oculto o no saber. Entonces aquí hay algo importante, dice que es no saber. Ahora, cuando vemos la palabra negligente, porque vemos que en lo que venimos está hablando claramente de algo que es negligencia o descuido, y por causa de ese descuido viene el hecho de que uno no sabe algo. Es decir, por eso mencionamos aquí el lanzano, en el sentido de que por causa de que nosotros olvidamos o somos descuidados o no atentos a algo, por consecuencia viene la ignorancia, viene el no saber algo. Entonces, cuando vemos en la RAE, en la Real Academia Española, la palabra negligente dice que es descuidado. También dice que sus similares puede ser descuidado, distraído, despistado, desidioso, olvidadizo, atenido, fresco. Antónimos, cuidadoso, diligente. En el punto 2 dice que es falta de aplicación, falto de aplicación. Similar, perezoso, vago, holgazán, indolente, apático, abolico, acostadote. Antónimo, activo, entusiasta. También en este Wikidiccionario también aparece la palabra negligente. Sale un poquito, lo coloqué porque tal nos da otra definición que puede ayudar. Dice la siguiente manera, el punto 1, que no se esmera, que no es diligente o que no tiene cuidado en lo que hace. Entonces lo coloqué porque me pareció bastante entendible. Dice que no se esmera. O sea, así como que ahí está, ¿verdad? O sea, ahí lo voy a hacer después. O si lo hago así como que sin ganas. Entonces vemos que no se esmera, no es diligente y que no tiene cuidado en lo que hace. Ojo aquí también, que no tiene cuidado en lo que hace. Ahora, veamos aquí, hay otra... a ver, solo quiero ver aquí. Bueno, este creo que es el, perdón, creo que lo puse mal. Pero quiero ver, aquí está, perdón. Sí, este es el diccionario prehispánico, pero aquí creo que confundí los números, este es el uno. Entonces dice, omisión de la atención. Esto, perdón, este es el diccionario panhispánico. Este es un diccionario jurídico. Este es un diccionario jurídico, creo que así se llama. Jurídico, perdón, jurídico. Voy a borrar esto, pero vamos a ver. Esto me pareció bastante interesante porque es un diccionario ciertamente de términos o definiciones, pero es un diccionario jurídico.
que claramente se utiliza tal vez en un juicio, ¿no? Entonces, ¿por qué me gustó este? Porque también nos da una perspectiva y también menciona aquí que este es el punto uno, no sé por qué me confundí aquí. Bueno, dice la siguiente manera, omisión de la atención debida por inacción o descuido, o por acción incorrecta, inadecuado o insuficiente. Pero también, este creo que fue el que me llamó más la atención, el punto 2. Desatención de las propias obligaciones o descuido en el cumplimiento de las reglas y normas sin que medie un intentio dolosa, es decir, una directa voluntad de omitir o redactar la acción debida, pues se trata más bien de una situación de culposa inherencia y falta de cuidado. Entonces vemos acá que hay algo muy importante que dice desatención de las propias obligaciones. No se está atendiendo de las obligaciones, es decir, que es nuestra obligación nosotros prestarle atención a la palabra. Nosotros estamos desatendiendo y obviamente esto trae consecuencias, es decir, un ser oidor olvidadizo no significa que no va a traer consecuencias, va a traerlas, pero nosotros a veces no lo vemos porque como no estamos hasta cierto punto bien, por así decirlo, según nosotros. Entonces no nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo, o lo que nos quejamos, o lo que nos alegamos delante de Dios, o nos quejamos, es a causa de nuestra negligencia. Entonces, ¿qué quiere dar a entender aquí con esto? Cuando dice, no siendo oidores olvidadizos, ¿qué significa? Que no seamos personas que no están atendiendo lo suficiente a la palabra, que le prestemos cuidado a la palabra que nos están dando, no la estemos descuidando y por causa de descuidarla, de no prestarle la suficiente atención, por lo tanto no lo llevamos a la práctica, ¿verdad? Y por consecuencia traen las consecuencias que nosotros tenemos. Entonces, por esa razón fue que vimos a ver las palabras que vimos que la razón de la olvidar es la falta de atención. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, inclusive, como ya lo mencionamos, dice prestarle atención a las cosas. ¿Y qué pasa acá? Cuando nosotros a veces vamos a la iglesia, y que este es un problema muy común, y creo que ya lo mencioné en otras reuniones, que es un problema muy, muy común, es el siguiente. Uno va el día domingo a la iglesia, que es común, ¿verdad? El día lunes, uno a veces le pregunta a la persona, ¿qué oíste o de qué predicaron el domingo? Es decir, como a veces uno tiene a veces amigos creyentes, y cuando uno, por ejemplo, mayormente cuando estuve en la universidad fue cuando yo comencé a ser creyente, por eso regularmente ven que yo pongo ejemplos de la universidad porque ahí fue cuando yo me convertí, entonces yo comencé a experimentar muchas cosas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en la universidad, uno conoce personas de otras congregaciones o compañeros de uno de la universidad que asisten a diferentes congregaciones, entonces a veces uno, cuando se sienta a hablar con ellos, uno le dice, mira, pero ¿de qué hablaron el domingo? Para uno poder tal vez conocer un poquito más de Dios. Entonces uno le pregunta, mira, ¿qué hablaron el domingo? Y uno, a veces la persona, mira, no me recuerdo. Y uno así como así que no te recordás. O sea, eso fue ayer, no fue hace unas semanas, un mes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es un síntoma claro de que nosotros no le estamos prestando suficiente atención a lo que predicaron. Y alguien dirá, no, pues, ¿cómo se me va a quedar toda la prédica? No estamos hablando necesariamente que a uno se le quede la prédica de memoria, de pies a cabeza, es decir, que desde que el pastor dijo hola hasta que dijo adiós, sino que quiere decir que no le pusimos la suficiente atención a lo que estaba hablando, por lo cual se nos terminó, por así mencionarlo, olvidando que tal vez nuestra mente estuvo atendiendo otros pensamientos y no necesariamente estuvo atendiendo el pensamiento que Dios nos está trasladando por su palabra. Por eso mencionamos ahí, una de las definiciones habla de perder la mente, es decir, que nuestra mente no estaba realmente atenta. Y esa pérdida de mente no necesariamente ocurre en el momento del servicio. Significa que durante la semana estuvimos viendo televisión, atendiendo otros puntos del trabajo, un montón de cosas, y dejamos desatendida la palabra de Dios, dejamos desatendida nuestra comunión con Dios. Cuando llegamos al culto, toda nuestra mente está enfocada en un montón de conflictos, problemas familiares, deudas, cosas del trabajo, cuando llegue tengo que llegar a cocinar. Entonces estamos desatendiendo o no prestando atención a la palabra. Todos esos conflictos que acarreamos durante la semana están afectándonos cuando llegamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces nuestra mente no está del todo clara, ¿verdad?
Y por esa razón, cuando nos están hablando, por no prestarle la suficiente importancia, lo olvidamos y al otro día, pues, no sé de qué predicaron. Entonces, ¿cómo vamos a ser hacedores de algo que ni siquiera sabemos? Por eso siempre he puesto el ejemplo de los mandados, ¿verdad? Cuando si a mí me dice mi mamá o mi papá, vaya a la tienda y cómpreme una gaseosa, o vaya a la tienda y va a comprarme una mano de limones, ¿verdad? Si yo de repente vengo con papa, ya se me olvidó, pero pasó media hora, es que me quedé ahí como preguntándome qué era, hasta que tuve valor y de venir a decirte que se me olvidó lo que me habías dicho, ¿verdad? Y que por eso a veces el papá o la mamá, porque sabe que se nos olvida, nos apunta en un papelito lo que necesita, ¿verdad? Inclusive a mí me ha pasado, yo cuando a veces mi mamá que es modista, eh, me mandaba al mercado y me decía, mira, necesito tantos zíperes de tal tamaño, y me decía un montón y decía, mi mamá, no se me va a quedar. Simplemente no se me va a quedar. Mejor apúntemelo en un papel porque yo, a ver, me puedo ahorita medio recordar, pero ya a las 2 cuadras se me va a olvidar, mejor apúntemelo. Entonces ya mi mamá me lo apuntaba y yo ya hacía, ya llegaba y ya cuando estaba delante de la persona lo leía para que no perdiera yo lo que me estaban pidiendo. Entonces, vemos de que nosotros a veces no avanzamos en el evangelio porque somos oidores olvidadizos. Y eso viene a causa de la negligencia, en el sentido de ¿qué? De descuidar la palabra de Dios. Y cuando hablamos no es solo el hecho de que yo llegue el domingo a la iglesia y yo me ponga, le voy a poner atención. Significa que no preparamos nuestra mente durante la semana para prestarle atención. También significa de que nosotros no hemos valorado la palabra de Dios como se debe. Aunque uno diga, sí, es que la palabra de Dios es la palabra de Dios, hay que respetarla. Pero realmente cuando ya nosotros nos ponemos a pensar el valor que le hemos dado a la palabra, no se lo estamos dando como debe. ¿En qué quiero dar a entender? De que vamos al culto el domingo a escuchar un sermón de 1 hora, cuando realmente deberíamos de lunes a domingo estar leyendo la palabra. Eso es darle valor a la palabra, porque estamos dándole una prioridad. Es decir, en la semana comemos y dormimos, porque si no comemos o no dormimos nos podemos hasta desmayar. Pero si nos comenzamos a revisar nuestra lectura de la Biblia o oración durante la semana, nos damos cuenta de que ni siquiera sobrepasa a veces la hora en uniendo la oración y la lectura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por esa desatención, por ese descuido, por esa negligencia durante la semana, terminamos cayendo el día domingo con el problema, porque nuestra mente está metida en otras cosas. ¿Cómo va a entrar la palabra a nosotros si está desatendida, ¿verdad? Entonces, también alguien dirá, no, hermano, pero yo oro y leo la Biblia ya el día domingo cuando me aplican, me olvidé de todo, ¿verdad? Pues también hay otras cosas que atender, ¿verdad? Por eso hay formas también de lograr atender eso, ¿verdad? Una de ellas es cuando las personas, por ejemplo, una de las cosas que hacen es que lleven un cuaderno para anotar. Tampoco significa que sea obligatorio, ¿verdad? Significa de que puede ser una forma de que una persona le preste atención a la palabra, en el sentido de que escucha y puede anotar los puntos importantes. Y, miren, yo no realmente no lo hago. Yo he visto cómo otras personas lo hacen, por lo menos la parte de los apuntes. Yo regularmente soy una persona que de alguna manera se le quedan ciertas cosas puntuales, ¿verdad? Entonces ya después de esas cosas puntuales las voy a revisar. Pero por esa razón yo prefiero ponerle atención a escribir, ¿verdad? Hay otras personas que he visto que tienen esa facilidad y de alguna manera, hasta cierto punto, por decir, admiro cómo lo hacen. Yo quisiera hacerlo y he tratado, pero a veces no se me da. Pero también ahí poco a poco voy avanzando. Pero sí es importante de que si una persona puede anotar o ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Con la tecnología, uno ya puede grabar la prédica en audio o en video y uno volverla a escuchar durante la semana. ¿Por qué? Porque si Dios está dando un mensaje, es decir, cuando a veces uno va a dar un mensaje, así como este del día de hoy, uno por lo menos trata de ir a orar a Dios y decirle, Señor, mira qué tema necesitas que yo dé en la semana. Entonces, uno busca escuchar a Dios o que Dios le diga a uno qué predicar o qué enseñar y uno va confiado, por ejemplo, el día de hoy, yo estoy confiado de que el tema que Dios me dio es lo que yo tengo que dar. ¿Eso qué quiere decir? De que yo no sé las necesidades del todo de las personas que me están escuchando detrás. Entonces, el mensaje realmente no es mío, sino como dijo Jesús, el mensaje no es mío, sino aquel que me envió, ¿verdad? Claramente yo trato la manera de poder buscar la manera de transmitir o darlo de la manera adecuada. Pero a lo que quiero resaltar con esto es de que nosotros veamos que no es necesariamente el predicador que nos tiene un mensaje para nosotros. Es realmente Dios y su Espíritu Santo que nos quiere dar un mensaje a nosotros.
para que valoremos de mejor manera lo que Dios está transmitiendo. Entonces, en ese mensaje, si Dios nos está hablando, deberíamos prestarle la atención debida. Y también entender de que ciertamente no espero, y es a veces hasta humanamente, ciertamente imposible a veces, de que a alguien se le quede todo lo que se predica, inclusive con comas, puntos y punto y coma. Entonces, eso es complicado. Pero sí, ciertamente nosotros podemos tener la esencia o la base de un mensaje. Y también podemos hacer ciertos ejercicios espirituales para ayudarnos a nosotros asimilar el mensaje que nos están brindando y nosotros asimismo ser hacedores de la palabra. Porque si no conocemos lo que se nos ha dicho, ¿cómo lo vamos a cumplir? Es decir, no podemos cumplir algo que no tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. También el otro caso que estamos hablando ahorita de un olvido total, ¿verdad? No estamos hablando necesariamente porque hay también cosas de que el predicador pudo haber dicho, pero nosotros medio nos recordamos. Es decir, ciertamente también estamos olvidando, no estamos claros en el mensaje. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa como, hagamos de cuenta como ese 25% del mensaje o 10%, que no es un mensaje completo, que prácticamente olvidamos el 90-80% del mensaje? ¿Qué sucede? De que eso que nosotros tenemos ahí realmente no somos activos, como se vio en la parte del diccionario, en buscar saber cómo practicarlo, sino que nosotros buscamos que hasta que el momento que yo tenga el problema, ejecutar lo que se me enseñó. ¿Qué pasa con eso? De que no podemos hacerlo del todo porque no lo hemos practicado. Entonces hay un problema. Vamos a poner un ejemplo para que se logre entender esto. Si yo quiero aprender a nadar y yo miro un tutorial en YouTube o miro un documental de cómo se nada y yo estoy esperando a que de repente vaya a la playa y que de repente yo esté en peligro para comenzar a nadar, no voy a poder hacerlo. Tengo que ir a la piscina para hacer las prácticas y todo, para que si me encuentro en una situación de peligro, yo pueda saber cómo aplicar el nadar. Entonces, si alguien viene y pues va a la playa o va a un río, que es otro lugar donde llega agua, y mágicamente espera de que por ver el tutorial, bueno, ahorita vamos a tratar de nadar, no va a nadar, se lo puede llevar la corriente, se lo puede llevar el mar y se va a morir. Entonces, de igual manera es cuando estamos en la vida diaria. Inclusive, hagamos de cuenta en este caso con el tutorial del nadar. Inclusive si miramos un tutorial de 5 horas, inclusive un video de 1 hora que nos expliquen el mejor maestro para enseñarnos a nadar, pero se nos olvida partes de ello y que nosotros estemos ahí en el momento crucial de tratar de sobrevivir y en ese momento tratar de recordarme lo que estaba en la televisión. Lastimosamente no va a venir todo al 100%, inclusive puede ser algo que se me olvidó que es sumamente importante y yo pierda la vida. Entonces, es igual en la vida diaria. Nosotros a veces no es que vayamos necesariamente a aprender la Biblia para practicarla. Nosotros esperamos que en algún momento, como que fuese un salvavidas de la nada, la palabra venga así espontáneamente y que nosotros salgamos victoriosos. Inclusive en ciertas cosas sí puede pasar. Pongo el mensaje el ejemplo del mar y de la natación porque es un problema crucial. Porque inclusive yo antes pensaba de que sí, pero ¿por qué enseñan a nadar en los colegios o en las escuelas, verdad? Yo pensaba que era así cuando le enseñan a uno a jugar fútbol o jugar básquetbol, pero cuando vi el anuncio de un colegio, ellos decían de que la natación servía también para un punto de supervivencia, es decir, como a veces alguien va en el bosque o por algún motivo se logra topar en la playa o en algún punto, eso le puede ayudar para poder sobrevivir. Por eso se les enseña a los jóvenes a nadar. Yo hasta ese momento lo supe y dije, bueno, voy a ver si me dispongo yo a nadar un día de estos. Entonces, en este caso quiero resaltar de que, por ejemplo, si yo miro un tutorial en YouTube de cómo comer con una cuchara o con un tenedor, pues obviamente eso lo puedo hacer fácil. Es decir, que hay mensajes que se predican en la iglesia que pueden ser semejantes a cómo comer con una cuchara o cómo comer con un tenedor. O cómo agarrar un vaso con agua y servirlo y tomárnoslo. Por ejemplo, hagamos de cuenta que a veces se menciona de que
en ciertos videos de que para que una persona se despierte bien en la mañana, se tome un vaso de agua, creo que es al tiempo, algo así. Entonces se toma un vaso de agua y dice que el agua lo que hace es provocar algo en el cuerpo que ayuda a que uno se despierte más fácil. Entonces ese es un mensaje sencillo, ¿verdad? No es como ir a nadar a una playa donde el mar está embravecido y cómo le hago yo para nadar si solo vi el video, ¿verdad? Entonces claramente yo con ese video no hay mucho que hacer, es un mensaje sumamente sencillo. Yo me levanto una mañana y me tomo el vaso, no requiere mayor ciencia, mayor práctica, pero una cuestión de ver cómo se nada, e inclusive nadar bajo corriente, otro tipo de cosas, eso no lo voy a lograr yo, que bueno, cuando me caiga la corriente yo nado. Eso significa que yo tengo que ir a la alberca o a algún otro lado a practicar diariamente para yo estar preparado si en algún momento pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos agarrar todos los mensajes de la Biblia como que fuera alguien que nos enseña a tomar agua en la mañana o como alguien que nos enseña a comer con cuchara o con tenedor. Pero hay mensajes que nos están hablando que necesitamos una práctica constante y que le pongamos suma atención para estudiarla y para practicarla. Por eso el hecho de nadar no es el hecho de que yo me tire a nadar y ya sé nadar y soy automáticamente el mejor nadador. Significa que requiere que yo estudie eso y que yo me dedique a una práctica y tomar ciertos escenarios para saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, de igual es la palabra. Nosotros solo con el medio de mensaje escuchamos, queremos hacer maravillas y nos sentimos nosotros expertos en la materia, pero no es así. Necesitamos nosotros, y por eso es la razón y la necesidad de aprendernos el mensaje. Por eso cuando la Biblia habla de que debemos guardar la palabra, algunas personas cuando hablan del qué se hace con la palabra, habla de memorizar la palabra. Y ciertamente es por eso, porque ¿cómo voy a aplicar yo algo que no sé? ¿Cómo voy a aplicar algo que no lo conozco? Por eso ya hablaba la palabra ignorar, la palabra de olvidar, ocultar. Yo no puedo hacer algo o no puedo ver algo que está oculto. Entonces, por esa razón es el hecho de aprender la palabra, de memorizar la palabra y el hecho también de entenderla para que cuando venga el momento saber cómo llevarla a cabo de una manera más activa. Porque hay cosas que se entiende que son más reactivas que activas. Es decir, hay cosas que yo sé que puedo hacer diariamente. Por ejemplo, la ley dice buscar primeramente el reino de los cielos. Entonces, eso es lo que me está diciendo que yo diariamente y constantemente lo tengo que hacer. Pero hay otras cosas que tal vez no son tan constantes. Por ejemplo, cuando me hablan de que alegraos si recibís persecución. Entonces, no necesariamente todos los días yo recibo persecución. Puede ser de que un día o una vez al año me den una persecución, ¿verdad? Pero no necesariamente lo estén haciendo a diario. Entonces yo ciertamente debería saber cómo actuar en esa persecución. Y también uno se puede preparar, por ejemplo, en este caso cuando la Biblia menciona acerca que va a venir una persecución, y la persecución no significa solo la gran tribulación, significa que dice que los creyentes recibirán persecución. Entonces, ¿qué significa? Significa de que uno dice, sí, es que los creyentes recibirán persecución, pero uno no ha entendido el tipo de persecución. Decir, por ejemplo, uno está gordito y de repente cae la persecución. A veces no necesariamente que Dios va a venir y nos va a rescatar así de la nada. Hay personas que en las persecuciones que se han realizado en diferentes países se han muerto. Y puede ser de que simple y sencillamente porque no pudieron correr, lastimosamente se quedaron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podría ser uno hacedor de ello? Uno entiende y uno viene y se pone a hacer ejercicio para que cuando venga una persecución, uno sepa cómo correr, porque Dios nos está diciendo que los van a perseguir. No está diciendo que no nos van a perseguir. Pablo, Pedro, todos ellos recibieron persecución. También Jesús, cuando estuvo predicando, dice que Jesús en medio de ellos pasó para salir ileso. Es decir, que Jesús hizo una acción. Entonces a veces nosotros no estamos realmente atentos, no le ponemos la importancia. Por eso que a veces cuando nos ignoran en el Evangelio, nos menosprecian y todo uno viene y se va a quejar con Dios, Señor, me menospreciaron, Señor, me criticaron. Y lo que diría Dios es, pero ahí está mi palabra. O sea, tú ya leíste de que te van a menospreciar y te van a criticar. ¿Por qué te vienes a quejar si ahí dice? Ya te avisé. Es porque realmente uno no le prestó atención, no le puso cuidado a esas palabras y obviamente no se fue a revisar, no vio las consecuencias o qué debería hacer uno o qué no debería hacer. Descuidó ese mensaje. Por descuidar ese mensaje viene uno con el alma herida, con el alma angustiada, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Y lo peor es de que Dios recibe como que los problemas e inclusive a veces los abusos, porque a veces uno se puede comportar de mala manera. Pero el problema de quién es nosotros. ¿Por qué? Porque no cuidamos, porque no atendimos, porque fuimos negligentes a la hora de no prestarle atención a la palabra.
inclusive con las diferentes enseñanzas que Dios nos ha dado, con ministros, con amigos, con padres, etcétera, ¿verdad? Uno a causa de descuidar pasó eso. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué deberíamos hacer? Esa sería una palabra clave. ¿Qué deberíamos hacer? Entonces, claramente, como mencioné, nosotros deberíamos saber en qué estamos. Es decir, claramente esto es como algo un poquito más personalizado sobre cada quien para saber qué hacer. Pero basado en lo que estamos hablando, de que nosotros como personas sabemos nosotros muy bien de que el día lunes se nos olvidó el mensaje por completo, deberíamos comenzar a entrenar nuestra atención. Y una de las cosas, como yo le mencioné a una persona, es, mira, hagamos algo. Le dije, mira, pues, aunque sea, apuntate el título y la cita base. O apuntate el título y apunta todas las citas que van a apuntarlas. Y luego vas a tu casa el día domingo en la tarde o el lunes en la mañana o en el transcurso de la semana y te sientas a repasar lo que hablaron. ¿Por qué? Porque es parte de prestarle atención, ¿verdad? O sea, sí se me olvidó, pero lo tengo apuntado. Lo voy a revisar el lunes. Pero también nosotros comenzar a generar esa disciplina para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque habla de estar atento. Habla de ponerle atención, a no ser uno descuidado. Es decir, estar al pendiente. Es como cuando, por ejemplo, uno, que en este caso yo soy varón, y uno a veces le toca que ir a trabajar, uno sabe de que hay puntos de la presentación que uno tiene que tener, entonces uno se levantaría y uno se comienza a rasurar, se ve al espejo, bueno, no estoy bien rasurado, uno se rasura y ya va presentable al trabajo, pero uno tiene que estarse viendo, uno tiene que estar acomodando, bueno, se me olvidó esto, lo otro, porque si uno, a veces con uno de los acelerones que uno vive al día, de repente le puede uno parar barbudo en 2 semanas y todo, como a veces le crece a uno, no le crece como que ordenado el bigote o la barba. Entonces la gente lo va a ver, este está descuidado, ¿verdad? Uno se sienta con un cliente y pues, esta persona ni plano, ni atención se pone. ¿Cómo le va a poner atención un sistema del servidor del banco, ¿verdad? Si ni siquiera él se sabe atender el bigote o la barba? Entonces, uno debe estar atento también a su cuidado personal, en este caso de lo que uno hace o en su aseo diario. Entonces, por eso uno tiene que estar al cuidado, uno se ve al espejo, bueno, está bien o no, bueno, vamos a ver qué hacemos, o uno se va con un profesional, en el caso de los barberos, para que uno lo ordene. En este caso es la misma cuestión con la palabra, es decir, si uno se le olvida algo, en el sentido que dan el mensaje el domingo, bueno, uno apunta el título, apunta las citas bíblicas, ciertas notas para recordarse, ya uno se disciplina que el día lunes o el día miércoles o el día viernes se sienta o inclusive esos 3 días para repasar el tema y recordarse cómo es lo que hablaron para que uno estar preparado o saber cómo llevarlo a la práctica para que eso, para comenzar a ser hacedores. Pero si yo no apunto y no se me recuerdo ni qué mensaje era, me recuerdo que era algo de Mateo, quedamos en las mismas. Por eso la idea en ciertos puntos de apuntar. Si hay una persona que no le gusta apuntar, porque puede ser que ella diga, no, es que yo prefiero escuchar bien el tema, porque si apunto me distraigo y ya no oigo. Está bien, esa persona se conoce, sabe cómo es excelente, porque la Biblia dice que hay que examinarnos. Entonces ya la persona, si es una persona que está más inclinada a oír, claramente si en el culto graban los mensajes, excelente, ya se mete a Facebook o a YouTube, vuelve a escuchar el tema el día miércoles, perdón, el día lunes, el día miércoles, el día viernes, eso solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y comienza a revisar y volver a repasar para que sepa cómo llevarlo a la práctica, cómo resolver dudas. Entonces, por esa razón es de que la persona puede volver a escuchar el mensaje, ¿verdad? O ya la persona como también es una práctica, ¿verdad? Trata la manera de prestar atención al tema, inclusive tal vez en tratar de entender el por qué razón es el título, y también qué otros versículos hay, o ver qué es lo que está tratando de trasladar el hermano para traer una esencia o un resumen del mensaje. Inclusive también eso puede servir de ayuda, que también es algo que yo estoy haciendo ahorita con las reuniones. Es decir, yo ahorita estoy haciendo una reunión y de esta reunión yo después saco un resumen. Entonces una persona puede venir, escuchar el mensaje, tratar de hacer un resumen del tema para ver una forma de ejercitar y también darse cuenta, porque también el escribir le puede ayudar a uno a darse cuenta de cosas, para ver cómo llevar a la práctica, porque también a veces nosotros cuando transmitimos el mensaje puede ser que haya algo que no se nos haya ido, ¿verdad? Entonces ya cuando uno pone atención o hace un resumen, uno se da cuenta de ciertas cosas. Entonces menciono esto porque hay una cuestión de que tenemos que atender. Y también como ya mencionamos, nosotros deberíamos prepararnos
en la semana para el mensaje del domingo. No significa que uno va a llegar el día domingo a solo que denme un mensaje y listo, ¿verdad? Sino que también nosotros deberíamos prepararnos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que nosotros debemos disponer nuestro corazón. Esdras 7:10 dice, y Esdras dispuso su corazón para inquirir en la palabra del Señor, para cumplirla y para enseñarla. Pero antes de enseñar y cumplir, dice que él inquirió y preparó. Es decir, cuando se habla de inquirir, se habla de aprender. Entonces, si lo pusiéramos en términos generales, Esdras dispuso su corazón para aprender, para practicar y para enseñar. Entonces, para poder enseñar y practicar, antes de eso viene el aprender y la disposición de corazón. ¿Qué significa? De que si yo sé que el sábado, el domingo dan una prédica, no solo que yo, así como que acelerado, ya comenzó la prédica el domingo, ya la prédica el sábado, apúrate que ya vamos tarde, ¿va? Llegan a tarde a la prédica o ponen el YouTube ya tarde. O porque otro amigo le dice, mira, ponétela aquí, estás oyendo la prédica, es que se me olvidó. Entonces significa que no están atendiendo, están siendo descuidados. ¿Y por qué menciono esto? Porque uno podría orar, Señor, ayúdame para que cuando el día domingo den la prédica se me pueda quedar el tema. Señor, ayúdame para que yo pueda entender el tema del día sábado, el día domingo. Entonces, entre la semana uno puede preparar su corazón. En la semana, si uno sabe sus deficiencias, uno puede pedirle al Señor que le ayude para poder alcanzar el aprendizaje que Dios quiere para nosotros. Por eso hablamos de preparar el corazón para poder aprender. Entonces vemos que no es solo llegar al culto, sino que también preparar nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder ponerlo en práctica. Entonces, por esa causa nosotros necesitamos prestarle bastante atención a lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Entonces, retomando el punto podemos también preparar durante la semana, porque ya mencionamos de que se pierde la mente. Entonces, para no perder la mente es por eso la necesidad de orar y leer constantemente. ¿Por qué pasa esto? Porque también el mismo Dios nos puede, como Jesús es el que pone los temas, ¿va? En teoría Él es cuando uno en mi caso, cuando yo oro para decirle al Señor, Señor, ayúdame para poder saber qué tema dar y qué ejemplos dar y poder transmitir y poder darme a entender el día domingo, el día sábado. Entonces yo oro para eso. Entonces, ¿qué pasa? Significa que el que ya sabe el tema es Dios, no necesariamente yo. Yo puedo que el día miércoles o el día viernes, de repente, por tanto orar, Dios me diga el tema, ¿verdad? Pero Él ya lo sabe. ¿Qué significa? De que también las personas que son oyentes pueden preguntar al Señor, Señor, mira, ayúdame a saber qué leer o qué orar para yo poder estar preparado para el tema. Y Dios puede brindarle a la persona ciertos libros de la Biblia para poder saber qué leer, para poder saber cómo recibir el mensaje. ¿Por qué menciono esto? Porque ya vimos el día sábado acerca de la palabra suniemi, que la palabra suniemi hablaba de tomar los diferentes bloques de información y meterlos a la mente para poder entenderlo, ¿verdad? Entonces también menciono esto por algo que pasó con un amigo en una reunión, y era de que esta persona hablaba de que él había leído varias veces el libro si no estoy mal, el libro de Esther. Creo que lo dijo, no sé si lo dijo antes o después de que yo hiciera el comentario, pero yo hice un comentario acerca del libro de Esther. Y yo le dije, mira, esto está hablando de esto, esto y esto. Entonces él se quedó así como que, sí es cierto, es verdad, ¿verdad? Y como yo dije, solo un aspecto muy general del libro de Esther, a grandes rasgos, acerca de la salvación. Entonces él dijo, sí es cierto, ¿verdad? Y él dijo, ahorita lo acabo de entender. ¿Qué pasó? Dios lo que hizo fue de que, como sabía que yo iba a dar un comentario de Esther, o que Dios necesitaba hablarle a esta persona, lo que hizo Dios fue preparar el corazón de la persona, en el sentido de leer constantemente, porque él lo leyó 3, 4 veces, ¿verdad? Cuando yo hice el comentario, porque yo no hice una explicación, yo hice un comentario de eso, la persona, Dios le trajo la revelación, pero necesitó de la preparación previa y del comentario que hice para que eso se hiciera, la palabra era sunimi, es decir, juntar la información para que Dios le trajera una revelación a él. No estoy diciendo que yo di una revelación, sino que él comprendió otra cosa, porque yo hablé de una cosa y él entendió varias cosas con respecto a la salvación, ¿verdad? Muy diferentes, porque él también dio su comentario acerca de eso y él está hablando de varias cosas, ¿verdad? Él dio ciertos puntos de la salvación, porque yo estaba hablando acerca de las declaraciones y otros puntos. Entonces, ¿qué sucede? Eso pasa a veces. Nosotros cuando vamos a escuchar un mensaje no leemos la Biblia.
Y eso puede dificultar cuando uno ya está dando el mensaje, porque la persona no se preparó. No significa que tenga el mismo mensaje que yo, inclusive puede ser que pase. Puede ser que inclusive lo he oído de otras personas, que hay personas que Dios les revela el mismo mensaje que el ministro va a predicar, y ellos estuvieron eso, y cuando se sientan al escuchar el mensaje dicen, si eso es todo lo que yo estuve leyendo en la semana, ¿verdad? Entonces, obviamente la persona, la recepción que va a tener del mensaje va a ser mucha más abundante y mucho más fuerte, porque ya estuvo preparando su corazón y ya se hizo como que un match de la enseñanza de todo de lo que se está dando. Por eso la importancia de preparar el corazón previo a la enseñanza. ¿Por qué? Para que la mente no esté, por así decirlo, en la luna, sino que la mente realmente esté en la palabra de Dios, no esté en la carne, no esté en las preocupaciones, sino que esté en las cosas del Señor. Obviamente también dentro del mensaje hay cosas que hay que tratar, preguntarse uno por qué razón se me están olvidando, y uno tomar las acciones necesarias y ser más cuidadoso. Y obviamente también está el punto después del mensaje, en el sentido de darle continuidad, en el sentido que tampoco que uno se le olvide, ¿verdad? Sino orarle al Señor, Señor, ayúdame que no se me olvide, ser diligente, uno paciente, porque hay temas que van a llevar tiempo aprenderlos. Y al Señor le va ayudando uno y uno va haciendo, comenzar a practicar ser hacedor de la palabra. Al principio puede costar porque hay cosas que cuestan al principio. No estoy diciendo que todo se va a salir de la noche a la mañana, porque hay cosas que llevan su tiempo, llevan un trabajo, llevan una labor. Entonces Dios nos va ayudando con la disciplina, porque hay cosas que estamos muy deformados o muy mal formados. Entonces Dios nos comienza a formar. En esa formación hay una lucha. Entonces uno tiene que ver la manera de cómo prestar atención, de cómo asimilar el mensaje. O inclusive puede hacer de ayuda a algunas personas que lo hacen, de que, por ejemplo, se juntan el grupo de amigos el día martes y se ponen a hablar de lo que el pastor habló. Entonces ya se enriquece porque una persona da un punto de vista, el otro da otro punto de vista. Entonces pues, eso puede ayudar. Pero obviamente también nosotros somos individuos, y como individuos tenemos que tomar la acción, porque no siempre tenemos un grupo de personas, no siempre tenemos a alguien que nos va a hablar. Y también tenemos que entrar comenzar a ser más cuidadosos con la palabra. Si queremos avanzar más rápido, debemos darle más cuidado a las cosas. Así como le hemos dado cuidado a nosotros, a nuestra vida, con dormir o comer, o con trabajar para ayudar a nuestra familia, también deberíamos ser más cuidadosos con la palabra, de leerla, orar y entrar más en comunión para que nuestra vida avance. Y por lo tanto, como dice aquí, no engañarnos, como mencionamos en el primer pasaje, no engañarnos, porque puede ser que nos estemos engañando. Hay que pedirle al Señor que nos libre del engaño, para no estarnos engañando. Decir, sí, yo soy hacedor, y realmente nos damos cuenta que no lo somos. Comencé a dar cuenta de que yo era un oidor olvidadizo, o no era tanto un hacedor de la palabra, porque comencé a buscar ponerle más en práctica la palabra. Cuando ya estuve tratando de ver la forma de practicarla más, me di cuenta de mis errores, mis indisciplinas, de ciertas características, que no le ponía atención a ciertos mensajes que me daban, y un conjunto de cosas. Entonces me comencé a dar cuenta de que ciertamente no soy un hacedor, necesito ser un hacedor, ¿verdad? Y no solo el hecho de que lo hago, sino que también el hecho de ser más disciplinado, más diligente en el cumplimiento de la palabra. Y por esa razón es que expreso hoy esto, que no necesariamente de que yo ya nací siendo perfecto, sino que vamos camino a la perfección. Dios nos muestra ciertas cosas, y por eso es que Él es nuestro maestro, Él nos forma, Él nos va capacitando, Él nos muestra nuestras imperfecciones, pero obviamente es para alcanzar una perfección, no para culparnos. Entonces, obviamente, si uno entiende que no es hacedor, uno no se va a echar a llorar y decir, Señor, no soy hacedor, y seguir ahí llorando todo el tiempo, sino que implica de que, ok, no soy hacedor, tengo que ver cómo ser hacedor, ¿verdad? Y por lo tanto hemos aplicado ya dos enseñanzas de esto, y por eso la necesidad de hablar de esto, ¿verdad? Porque a veces podemos pensar que sí lo somos, pero no engañarnos, no pensar que lo estamos haciendo. Puede ser que lo estemos haciendo por inercia, puede ser que lo estemos haciendo por naturaleza, pero no necesariamente porque hemos dispuesto el corazón para hacerlo. Hay una gran diferencia. Entonces, vamos a orar para finalizar con este tema, y que el Señor Jesús también nos ayude para que nos dirija, ¿verdad? Pero antes voy a tomarme el tiempito de dar una última cosa, antes de que me olvide, que también puede servir. Es el caso de Mateo 16:5 al 12, dice de la siguiente manera. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo,
¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? 10. Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué coloqué esto? En este caso, este pasaje no habla necesariamente de la palabra que habimos con respecto a la palabra olvidadizo. No habla, no existe esa palabra acá, ¿verdad? Esta palabra que yo acabo de subrayar, habían olvidado, es otra palabra, es la palabra, si no estoy mal, aquí lo van a colocar, es la palabra lanzano. Esta es esta palabra, lanzano, que significa olvidar, ¿verdad? Entonces, esa palabra lanzano es esta palabra que está acá en habían olvidado. No es la palabra que utiliza Santiago. La palabra que utiliza Santiago solo se utiliza en ese pasaje, no se utiliza en otro lugar, solo ahí. En ese pasaje solo estamos lanzano, que estamos haciendo referencia de que es una palabra compuesta entre epi y lanzano. Entonces, esta palabra lanzano es esta. Ahora, pero también habla acerca de que ni os acordáis, es decir, hace referencia de que ellos olvidaron la enseñanza de Jesús. Esto significa que ellos olvidaron la enseñanza de Jesús les dio. Entonces, ellos olvidaron el pan. O sea, no hay problema porque estamos hablando de olvidar una cosa que a veces nos olvida a nosotros. Pero el problema está que Jesús les dice que ellos olvidaron acerca de los 5 panes y los peces que él ya había multiplicado. Por ellos no acordarse, por ellos no haber entendido, por no ellos haber meditado en esa situación, tuvieron este problema que se ve aquí. Por esa razón, ellos tuvieron un problema por causa de no haberse recordado. Jesús les quería enseñar algo más. Jesús les quería transmitir un mensaje, pero ese mensaje fue estorbado porque no se recordaron de algo. Porque ellos dijeron, es que nos está regañando por los panes, y dice el Señor, pero recuérdense que yo no los regaño por eso, porque la vez pasada tampoco teníamos pan y yo lo que hice fue multiplicarlo. Entonces, por esta causa es de que a veces nosotros no avanzamos, o que Dios a veces nos da enseñanzas y no podemos entenderlas, porque ya hay enseñanzas que teníamos que haber aprendido. Y en su momento lo hablamos los días sábados, cuando hablamos de que para poder entender necesitamos nosotros un conocimiento dependiente. Es decir, que así como en la universidad o en la matemática o en algunas otras áreas, nos piden requisitos de aprendizaje para poder continuar con otros, ¿verdad? Así como cuando uno entra en la universidad, le piden a uno un conocimiento de bachillerato. Si uno entra a primaria, le piden por ejemplo, a diversificado le piden un conocimiento de bachillerato, perdón, de básicos o primaria. Entonces, obviamente uno quisiera que yo le enseñara más, pero Dios necesita que nos acordemos y que reafirmemos lo que ya nos ha enseñado. Entonces, por eso la importancia de nosotros de poder tenerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude con todo esto. Y para que asimismo pues podamos ser hacedores de la palabra del Señor Jesús. Y buscarla, no descuidar la palabra, sino estar atentos a esa palabra. Y recordando también que pero entonces vamos a hablar de 3 cosas, ya rápido para finalizar. Uno, por no ser oídos olvidadizos, y claramente también tomar acciones o cartas en el asunto. Entre uno de ellos es preparar las cosas en la semana en el sentido de orar o meditar para estar preparados para lo que vamos a tener el día sábado, domingo, en el sentido de las personas. Claramente estoy tomando los horarios de nosotros, pero estoy haciendo referencia a cada quien, no sabemos los días de culto, pero podemos preparar nuestro corazón. ¿Por qué necesitamos preparar nuestro corazón? Porque vimos que la definición es que hay personas que están perdidas en su mente, en el sentido que andan perdidas en otras cosas del mundo y no necesariamente en las cosas del Señor. Eso provoca que puedan ser descuidados o no atentos y por lo tanto olvidar. Segundo,
de ver qué acciones tomar cuando ya estamos escuchando. Obviamente es practicar el prestar atención, ¿verdad? Apagar el teléfono, no estar desconectarse a través de las redes, etcétera, que pueden distraer al mensaje. También puede alguien apuntar, grabar la predicación, tomar apuntes o notas de los versículos, etcétera. Y tercero, hay una última cosa que ya sería el aprendizaje de, sé que sé yo, sacar un resumen, meditar en los versículos, hacer preguntas, juntarse con personas y es comenzar a estudiar lo que ya se había sido dado para saber cómo llevarlo a la práctica claramente en su propio contexto, porque recordemos de que en una congregación a veces hay 100 o miles de personas y no necesariamente está, eh, cada quien tiene contextos diferentes de familia, escuela, etcétera. También, pues, por último, sería que nosotros le diéramos prácticamente continuidad a eso en la práctica. Por eso hablamos del versículo que habla de perseverando en el sentido de que tenemos que mantenernos en el ejercicio de ello porque podemos olvidarnos de ejercerlo. Entonces, vamos a orar por ello. Vamos a orar por la salvación y por las necesidades. Bendito Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti para que tú seas nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro socorro y torre fuerte. Permítanos hoy, Señor Jehová, apartarnos de todo mal y ser sinceros y verdaderos en ti. Ayúdanos, por favor, necesitamos aprender tu palabra de verdad, necesitamos aprender tu justicia, tu piedad y también que nos ayudes a preparar nuestro corazón para el escuchar tu palabra y no ser hacedores olvidadizos, sino ponerle cuidado, prestarle atención, ser diligentes en atención a tu palabra, ¿verdad? Preparar nuestro corazón entre la semana o durante la semana por el mensaje que se nos va a brindar. También que basado en lo que cada uno de nosotros somos, ya que somos diferentes, ¿verdad, Padre? Que nos digas cómo debemos aplicar las situaciones en el culto, si debemos llevar un cuaderno, hacer resúmenes o dibujos o ciertos apuntes, los versículos, los temas, volver a escuchar las predicaciones, de diferentes maneras, ¿verdad, Padre? Para que nosotros podamos retenerlo y también el día, darle continuidad durante la semana a ese mensaje para asimilarlo, meditarlo, así como dice María, que dice que guardó las palabras de Jesús en su corazón para meditarlas y poder entenderlas. Así que por favor ayúdanos para poder también al aprenderlo comenzar a ponerlo en práctica y no necesariamente solo por un momento, sino que ser perseverantes. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, amado Padre. Amén. Amén. Dos, vamos a orar por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para que tú nos socorras, nos bendigas, nos sostengas y nos fortalezcas. Venimos confesando que solo tú eres Dios. Confesamos nuestros pecados y también sabemos que tú eres nuestro Señor y Salvador y que tú has resucitado a Jesús de entre los muertos y que venimos hoy pidiendo que nos traigas a salvación y a novedad de vida. También ayúdanos a ser bautizados en agua, para ser bautizados en el Espíritu Santo y para participar de tu Santa Cena y que tú restaures nuestra familia y vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por las necesidades, como ya hemos resaltado. Bendito sea tu nombre, Dios y Padre. Venimos hoy delante de ti para poder ser sanados, para que tú nos sanes, nos libertes y proveas de tu palabra, que provea de tu verdad, que provea de tu sanidad, que provea de tu liberación, que provea de nuestra forma de vida que tenemos día a día en nuestras familias, en las economías que a veces se manifiestan, ¿verdad, Padre? También en el perdón de la familia, en la forma de comunión con la familia y toda la integridad que tú necesitas que se manifieste dentro de nuestra vida para que tú seas exaltado y ensalzado. Por favor, trae liberación, trae sanidad, trae el derramamiento de tu Espíritu Santo sobre nosotros, tráenos la revelación de tu palabra y también te pedimos por las sanidades de cuestiones malignas como cánceres, tumores, enfermedades, Señor Jehová, que pueden erradicar en la muerte para que tu salvación sea expresada para todos los siglos. A ti sea la gloria, amado Padre, en el nombre bello de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, paz y gozo a sus corazones en Cristo.